un momento Humberto Sergio dijo la frase, ¿no? Cooperativas en todo y para todos, ¿no? Y bueno, se nos hizo que era un buen punto para iniciar esta charla tiene que ver precisamente con eso. Hoy nos está acompañando Carlos Osorio, que es el director del desarrollo empresarial del INAES. Está Juan Manuel Gutiérrez Jiménez, que es jefe de Unidad Departamental de Innovación Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y también es parte de uno de los nodes, ¿no?, de cooperativas culturales de la Ciudad de México. También nos acompaña Igor Rivera, que es coordinador de la Red de Desarrollo Económico del IPN. También es forma parte del Nodes Vida y Saberes, y nos va a estar un poquito hablando también de las cooperativas del cuidado de la salud. La idea va a ser, como la vez pasada, que estemos presentando unos 20 minutos cada uno de los ponentes sobre los diferentes tipos de cooperativas. Y bueno, al final que podamos abrir el diálogo, ¿no? Y yo voy a estar moderando las preguntas que ustedes consideran y quieran hacer, me las pueden ir mandando por el chat, y de esa manera pues se las vamos a ir acercando. La idea es que podamos tener como un coloquio y todos podamos aprovechar de esta sesión, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, los voy a dejar también a ellos que se presenten un poquito más si consideran, y le daríamos el primer paso a Carlos Osorio Torres, quien nos va a estar dando como una introducción del tema. Primero, pues gracias a Estela por la invitación y a la Escuela de Economía Social. Para mí es como una de mis reflexiones antes de entrar, es que es un momento bonito, en especial, y para los que están ahí escuchando, el ITESO forma parte de un proyecto específico que tenemos desde el INAES que se llaman los nodos de impulso a la economía social y solidaria, en el cual también se enmarca esta serie de webinars, ¿no?, que son los nodes que nosotros llamamos, pero también algo que me emociona mucho es poder compartir ya. A mí desde el INAES me toca ir coordinando un poco esta estrategia de los nodos de impulso a la economía social. Y hoy me toca compartir literalmente micrófono con otros dos personas que forman parte de otros dos nodos aquí en la Ciudad de México, que es el doctor Igor y Manuel, que Manuel está más en el tema de cultura y Igor más en el tema de cuidados. Entonces, para mí ya empezar este diálogo desde Estela presentándonos desde un nodes y luego un diálogo desde otros nodes, ya se me hace que vamos creando estos vínculos que INAES ha querido permear alrededor de varias entidades de impulso a la economía social. Y ahora pues vamos a hablar un poco acerca del tema de cooperativas en todo y para todos, ¿no? O sea, yo primero puse ese título, ahora veremos más adelante cómo es que lo vamos enmarcando más bien en un concepto de empresas de economía social para no dejar ahí afuera varias cosas que creo que es importante y que es un trabajo de discusión que tendremos que hacer a lo largo de políticas públicas y otro tipo de cosas, pero que nos va a dar pie a muchas reflexiones y formas de entender también el cooperativismo y la economía social, ¿no? Mi presentación la partí en tres cosas, que es el contexto normativo, que es la parte aburrida que me tocó a mí darla un poco es más bien entender el paraguas que nos toca desde la economía social, en dónde nos encontramos y cómo es el tema legal de las cooperativas y hasta dónde podríamos avanzar. Luego un poco la visibilización de cómo está el sector ahora, o sea, el tema de economía social en México, cómo nos vemos. Y al final terminaré hablando un poco de experiencias cooperativas, sin entrar mucho a detalle, porque creo que eso ya les será trabajo más bien de Manuel y de Igor, pero bueno, aquí quedamos. Entonces, primero esto es, el tema normativo, esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 25, que es, digamos, como dentro de la Constitución es donde ya se va enmarcando a esto que se le denomina el sector social de la economía. Entonces, el párrafo cuarto del artículo 25 constitucional dice que al desarrollo económico de la nación, que esto es muy importante que lo tengamos en mente, debe ser el desarrollo económico nacional, el sector público, el sector social y el sector privado, ¿no? Como podemos saber, pues el sector público son todos los órganos de gobierno, el sector privado, pues las empresas que de por sí conocemos, y el sector social, que en sí es el sector donde las cooperativas, las empresas de economía social, ejidos y comunidades. Y de esta constitución sale hasta el 2012 la Ley de Economía Social y Solidaria.
es importante hacer mención de esto porque digamos que en esta ley, en esta nueva ley que ya rige al sector social de la economía, pues es algo reciente, es literalmente del sexenio pasado. Y me gustaría hacer énfasis en lo de la Ley de Economía Social y Solidaria. Uno, porque es la ley que crea el INAES, que pasó de FONAES, que era un fondo que financiaba proyectos de economía social, en especial en el área ¿Ya lo productiva, escuchaste? crear la ley. Yo sé. Oigan, todavía hay alguien ahí con el micrófono prendido, si me ayudan a apagarlo un poco. La Ley de Economía Social y Solidaria que entra en vigor en el 2012 y por un lado le da cabida al INAES, que es importante porque pues ya nombra una instancia que en sí es un instituto para promover y fomentar el sector social de la economía, pero también ya es una ley que nos dice qué es eso del sector social de la economía, que de repente había quedado ahí un poco desdibujado. Entonces, el artículo tercero de esa ley dice, el sector social de la economía es el sector de la economía a la que se refiere el párrafo octavo del artículo 25, como ya lo vimos antes, y lo define como un sistema socioeconómico. Aquí lo puse en negritas porque yo creo que es lo más profundo para entender esto de las cooperativas, pero también como la inmensidad de cosas que existen y que podríamos aspirar o que tenemos que aspirar. Entonces, un sistema socioeconómico creado por organismo de propiedad social, que es el básico de la economía social, o sea, pensar la propiedad no en la individualidad ni en la propiedad privada, sino pensar que el trabajo es lo que se pone en una propiedad y eso nos convierte a todos socios. Pero que también está basado en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, donde se privilegia al trabajo y al ser humano encima del capital, que es un poco el cómo hay que hacer diferentes el modelo tradicional con el modelo de economía social. Y estos organismos se administran de forma asociativa para satisfacer necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrolla. Lo último me gusta porque no dice que la economía social ni el sector es para generar dinero, ¿no? Sino es para satisfacer necesidades. Mediante el dinero podemos satisfacer necesidades y privilegiar el trabajo, ¿no? Que es como una de las cosas importantes. Y luego, en esa misma ley, habla el artículo cuarto de la Constitución, que dice quiénes integran al sector social de la economía, que en sí es el mundo de la economía social y solidaria, si le queremos llamar de alguna forma. Entonces nos dice que los ejidos y las comunidades forman parte del sector social de la economía, los denominados núcleos agrarios, ¿no? Que si bien el INAES es parte de su población con las que trabaja, también lo llevan otras entidades como el RAM, por ejemplo, que es el Registro Agrario Nacional. En tercero es organizaciones de trabajadores. El cuarto nos abre las sociedades cooperativas, que ahorita le vamos a entrar más a eso. El dice que son empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, que eso ya abre pie a decir también hay otras formas asociativas que no necesariamente son sociedad cooperativa, sino que pueden ser diferente figura jurídica, pero que la lógica o lo que debe privilegiar es que mayoritariamente o exclusivamente le pertenezcan a las personas que ponen trabajo y no capital, que esa es la lógica. Y en general todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes socialmente necesarios. Bueno, ahí nada más le pido a Estela ahí que me vaya como monitoreando con el tiempo para que no me vaya yo a perder. Y esto es un poco algo que yo les quería platicar, o sea, ¿cómo está la economía social hoy en día? Primero, más que ver los numeritos ahí en medio que habla de miles de millones, no le hagamos caso, sino lo que quiero que vean un poco es, en el lado izquierdo tenemos el sector de la economía nacional, ¿no? ¿Cómo está? En sí, la economía siempre la dividen los economistas o las personas en primario, secundario y tercero, que lo primario tiene que ver con el tema del campo, ¿no? En especial tema de pesca, agrícolas, forestales. Lo secundario ya está más enfocado en el tema de transformación, ¿no? Y manufactura. Y el terciario en sí engloba todos los servicios, ¿no? Con esto lo que queremos ver es, a la izquierda está la economía nacional, donde vemos que los números que están en medio forman parte del PIB, del Producto Interno Bruto, que son todos los bienes y servicios producidos a lo largo de un año en un determinado territorio, en este caso es México. Entonces, en el PIB, ¿qué significa en el lado de la izquierda la economía nacional? Por un lado, lo primario aporta al PIB 3.21, lo secundario el 29 y lo terciario el 64. Aquí habrá mucha gente que luego dirá que
hablar sobre el PIB pues es más bien una medida que no tendría que ir con la economía social. No buscamos eso, sino que lo que buscamos es un poco, cuando planteamos el PIB y cómo se encuentra en el país, pero también en la economía social, lo que buscamos más bien es ver el balance, porque el PIB lo que marca es monetariamente los bienes o productos de un país, o sea, literalmente nosotros consumidores dónde gastamos, ¿no? Más o menos. Y en la economía social, si pueden ver, a la derecha tenemos igual primario, secundario y terciario. Pero si ven, la economía social se ha englobado en el sector primario. El 70% de la producción de la economía social se encuentra en el sector primario, o sea, en temas de agricultura, temas forestales, temas de pesca. El secundario es muy poco y el terciario es amplio, es el 22%. Pero de ese 22%, el 63% se refiere a servicios financieros, que en sí son las cooperativas de ahorro y crédito popular, que es uno de los sectores más consolidados del país en temas de economía social, que ya lo vamos a ver ahorita ya cuando entremos al tema de cooperativismo. Una de las cosas que quiero marcar aquí muy fuerte es, y más que marcar, pues también es un poco ir provocando la imaginación de que a través de los años nos hemos imaginado la economía social como un sector primordialmente para zonas marginadas. Nosotros creemos que debe estar en zonas marginadas, pero no exclusivamente, sino que también hay muchos más sectores. Por eso es importante la presencia de Igor y de Manuel ahorita, porque nos van a contar esos otros sectores que sirven para que la economía se desarrolle y no la sigamos viendo como los que están trabajando temas agrícolas, que sí hay que verlo ahí, pero también cómo vamos eslabonando estos productos primarios hasta llegar a terciarios, ¿no? Y ahorita vamos a entrarle ya como a la definición de todo esto. Estas son unas gráficas grandotas. Espero ahí no se pierdan. Les dije que iba a ser un poco tedioso al principio. Pero lo único que busca acá es cómo se compara la economía social con la economía nacional. Si vemos, del lado izquierdo tenemos los sectores de actividad, que es el total, está la agricultura, la manufactura, comercio al por mayor, transportes. Y la segunda como columna habla sobre la economía social, luego la economía nacional y luego la participación porcentual de la economía social, el total de la economía. Entonces, si podemos ver el primerito que dice total, en la participación porcentual dice la economía social es el 1.22 de la economía nacional, ¿no? Entonces es un sector muy pequeño aún de lo que engloba todo el sector, ¿no? Y un poco en el tema de agricultura es muy fuerte, ocupa el 27%, y donde también yo creo que es aquí el David contra Goliat y que vamos en un excelente camino es en los servicios financieros y de seguros, que es el número 52, donde las sociedades cooperativas son el 6% del total de todos los servicios financieros y de seguros del país, ¿no? Y ahí literalmente es un tema pues están compitiendo contra los grandes monopolios del mundo, ¿no? Y aquí un poco es ver cómo está la economía social en tema de las personas que trabajan en la economía social. Se puede ver también que un poco hay muchos hombres en el trabajo de la economía social. O sea, el total de las personas que trabajan en la economía social, que trabajan es que ponen su fuerza de trabajo, no que sean socios, ni consumidores, ni ahorradores, son 4.146.000, donde hay demasiados hombres, en especial un poco por el reparto agrario, ¿no? O sea, los ejidos ocupan gran parte del proceso de economía social y solidaria y el reparto agrario, pues en sí fue masculinizado, ¿no? Ahora un poco de la reconversión que también se busca desde economía social es cómo feminizar un poco el campo, ¿no? Entonces aquí podemos ver dónde está el personal ocupado y cómo se encuentran por sectores. Y por último es, de ese total de eso que dicen que suma la economía social en su PIB, el PIB de economía social, aquí está dividido, están las ejidas, las comunidades, las SPR, las triples S, las sociedades cooperativas, las de ahorro y préstamo, las uniones de crédito, todos estos de la izquierda son los que forman parte del sector social de la economía y podemos ver cómo está dividido. La mayoría de la participación a este PIB de la economía social lo hacen los ejidos, ¿no? Con un 60%. Entonces es muy fuerte la participación de los ejidos. En sí, para los que no lo saben, los ejidos ocupan más o menos el 50% de la población. Entonces, de todo el país, entonces es muy fuerte la producción y ya como vimos dan casi el 30% de todos los alimentos al país. Entonces es una actividad muy fuerte que hacen los ejidos y los ejidos en sí tienen una forma asociativa de gestión, de toma de decisiones democráticas y todo.
Pero ahora, para centrarnos un poco ya en lo que nos queda más que aquí nos pidieron, que es más bien entrarle al tema de sociedades cooperativas. Como podemos ver, las que son casi el 20% son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, para hablar un poquito del contexto de las cooperativas y para que tampoco me aviente aquí el monólogo, es de dónde está el enmarcaje legal que le corresponde a las sociedades cooperativas. Hay una ley específica para sociedades cooperativas, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, que en su artículo segundo dice de las distintas clases y categorías de las sociedades cooperativas. Entonces, literalmente nos dice que hay cuando menos tres que diferencian en grandes rubros, que es cooperativas de consumidores de bienes o servicios, cooperativas de productores de bienes o servicios y cooperativas de ahorro y préstamo, ¿no? Que en sí las cooperativas de ahorro y préstamo tienen otra regulación diferente por la bancaria, está la LG RASCAP que rige las sociedades cooperativas, están con la bancaria, con Conducef, o sea, tienen muchos otros andamiajes legales y jurídicos, pero bueno, son los tres grandes rubros que denomina la ley. Y en esa misma ley, el artículo 32 dice algo interesante que por ahora no hemos visto una que exista, pero, y lo vamos a leer ahí todos, son sociedades cooperativas de participación estatal, o sea, la misma ley dice que puede haber sociedades cooperativas de participación estatal, donde las autoridades federales pueden asociarse con entidades federativas, municipios o órganos políticos de la Ciudad de México para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos. Entonces, hay una forma también que nos deja, que es generar cooperativas de participación estatal, las cuales por ahora pues no tienen un reglamento específico y ahí hay cosas que se pueden mejorar acerca de la ley sobre este tipo de figuras jurídicas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, ya entrando así como ya en el mundo de las cooperativas. Primero quiero platicarles acerca de las cooperativas de ahorro y préstamo popular, que como ya les había dicho es el sector de la economía social más consolidado en el país, que tiene más número de socios activos, está organizado, está regulado, lo podemos ver en varios lados. Y el cuadrito de arriba, a la derecha, es el FOCOP, que es el Fideicomiso de Observación a las Cajas de Ahorro y Crédito Popular, que es quien está vigilando el cumplimiento y monitoreando a las cooperativas de ahorro y crédito popular. Hay varios tipos de sociedades cooperativas de ahorro y crédito, como podemos ver hasta a la izquierda, que dice de salida ordenada es que ya van a cerrar sus puertas. De nivel básico, que tiene hasta cierto nivel de UDIs y de capitalización. Entonces, nivel básico todavía no están reguladas totalmente por la bancaria. En procesos de autorización son estas cooperativas nivel básico que buscan ser autorizadas, que son las de hasta arriba, y las autorizadas, que ya son cooperativas muy formadas, que la bancaria les pide este tema de observaciones y está con ellas mucho tiempo. Tenemos 156 cooperativas autorizadas. En total, con todas las cooperativas, son 803 sociedades cooperativas. Y en el mapita de abajo podemos ver dónde se encuentran. O sea, estamos casi en todo el país, a excepción del norte, que es una cosa que la verdad no hemos entendido el por qué pasó eso. Pero bueno, sí hay una intención de ir generando capacidades en el norte del país para aperturar cajas de ahorro. Jalisco es el lugar donde más cooperativas existen y por tanto hay más socios ahorradores, ¿no? Y podemos ver en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo el nivel de capitalización de activos, que son 180,000 millones de pesos. O sea, es una brutalidad, de los cuales puedes colocar más o menos pues, unos 30,000 millones de pesos como en un tema de créditos, ¿no? Entonces, la fuerza que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y crédito es muy fuerte, pero la fuerza que tienen moral o de trabajo territorial para trabajar el nivel de vida de sus asociados es muy fuerte, ¿no? Una de las cosas que hacen mucho las cooperativas de ahorro y crédito es que dan, por un lado, tasas al ahorro mucho más altas que la banca tradicional. Entonces, tú por ahorrar ya eres socio de la cooperativa, eres dueño, puedes tomar decisiones, pero también tienes mayor porcentaje a tu ahorro y en el nivel de créditos, por lo general, tienen tasas mucho más baratas que las del mercado, ¿no? Entonces, las cooperativas por eso se han enfocado mucho en un trabajo más bien no tan urbano, sino rural, donde los servicios financieros y en una lógica de bancos tradicionales no me es rentable ir a algún lugar. Las cooperativas de ahorro y crédito sí llegan a esos lugares porque en sí el objetivo es resolver necesidades de sus asociados, ¿no? Pero de una forma
eficazmente empresarial para llegar a esos lugares. Entonces, tenemos unas cooperativas que han avanzado muchísimo. La más grande que conocemos es Caja Popular Mexicana, tiene más o menos 2 millones de socios. Y podemos ver todo el sector de ahorro y crédito de socios, son 8 millones y medio de socios. O sea, ya es una buena parte de las personas en México. Y eso lo que buscamos es, tenemos que ampliar la base de socios porque tenemos que demostrar que el modelo empresarial de cooperativas de ahorro y crédito es mucho más rentable social y económicamente que la banca tradicional, ¿no? Lo que quiero mostrar con esta es que podamos visualizar las cooperativas de ahorro y préstamo, uno, en todo lo que significan, o sea, el número de activos, el número de socios y todo lo que representan en el territorio nacional, y que para 9 millones de personas por lo general es la salida de financiamientos que tienen, ¿no? Y que aparte esta es el sector de la economía social en México más fuerte que existe, ¿no? Ahora quisiera platicarles un poco de las cooperativas de consumo. O sea, las cooperativas de consumo, puse dos ejemplos aquí, que una que es la de la derecha, algunos la conocerán, que es una de las cooperativas de consumo más grandes del país, que está en el municipio del Grullo, allá en Jalisco, y la cooperativa se llama El Grullo. Y una de la izquierda está cerca de Puebla, en un lugar que se llama Xostla, la cooperativa se llama Unisol. Estas dos cooperativas funcionan literalmente como un supermercado, pero la lógica es que las personas que consumen en el supermercado en sí son dueñas de la empresa, ¿no? En muchos lugares del mundo existen estos modelos de cooperativas, en Francia, en Bélgica, en Argentina, donde lo que hace un poco es un trabajo de formación política muy fuerte sobre el consumo. Entonces nosotros como consumidores podemos ir decidiendo, por un lado, qué es lo que se vende en nuestra cooperativa, pero por otro lado también qué cosas queremos consumir, ¿no? Lo más común al pensar en cooperativas de consumo es pensarlas en estos como supermercados que más bien le pertenecen a la gente, pero lo que nosotros hemos estado buscando desde el INAES es, uno, cómo aperturar más sociedades cooperativas de consumo que no existen muchas en el país y que es una excelente herramienta para salir literalmente del mercado tradicional donde nos imponen temas de consumo. O sea, tú vas ahora a un supermercado y por lo general pues consumirás lo que te están poniendo ahí en el anaquel, ¿no? O sea, no tienes mucha elección. Y las cooperativas de consumo también representan esta oportunidad de los consumidores de un tema político de decidir qué es lo que queremos comer, cómo nos queremos alimentar y otra cosa. Pero más allá del consumo de bienes básicos, el consumo de otras actividades esenciales para la vida, para el trabajo, para el tema de vivienda, se pueden resolver mediante un tema de cooperativas de consumo. Entonces, el artículo 26 de la ley de cooperativas dice algo muy claro que es importante ahí que tengamos en mente también para no pensar sobre el consumo como bienes básicos, sino las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, como lo veíamos, de distribución. Esta palabra es importante. Algo que ha acariciado la economía social es cómo vincular a los productores con el mercado, ¿no? Hay pocas experiencias de estas entidades de intermediarismo de economía social que más bien pueden acercar esas dos realidades, ¿no? Entonces, crear cooperativas de distribución es una necesidad tanto para productores como para consumidores que están más bien pensando ya en un ámbito de economía social, pero también este artículo 26 nos habla que aparte de abastecimiento y distribución, se pueden generar cooperativas para un tema educativo y de obtención de vivienda, ¿no? Entonces, pensar la educación también como un consumo, no como el consumo que nos han contado, sino más bien cómo poder elegir nosotros sobre nuestra educación. Un ejemplo muy claro es la cooperativa de Mondragón en el País Vasco, que tienen su propia universidad donde los mismos estudiantes son socios de la universidad. Ellos mismos deciden sobre el tema de la universidad, sobre procesos pedagógicos, sobre currícula y sobre otras cosas. Pero en el tema de vivienda también hay ejercicios muy interesantes en México y en otros lugares del país, donde la idea de vivienda social o generar cooperativas de vivienda para que vivan los socios ha sido muy fuerte. De hecho, aquí en el Estado de México hay una cooperativa que se llama Machi, es una cooperativa de vivienda que no sé si por ahí ande Mario, que luego nos pueda contar, pero hay muchas otras formas de cómo decidir el consumo de una manera cooperativa, ¿no? Un ejemplo es lo que mañana, lo que el próximo webinar van a ver sobre Smart, que es una cooperativa de impulso empresarial. La idea es cómo cooperativizar el consumo de actividades administrativas, fiscales y jurídicas en un paraguas para que nos salga más baratos a todos, ¿no?
Entonces también el tema de consumo va en actividades empresariales, va desde compra de insumos. Entonces sepan que es una cooperativa muy grande, tienen cooperativas de consumo para comprar bambú, para construir casas. Entonces, el tema de consumo es una forma de cooperativa que por un lado trabaja mucho la formación política de sus socios, por otro lado nos lleva a temas de rendimiento de crecientes ahí en temas de cooperativas, y que ha sido muy poco desarrollado el sector en México, y que es un sector que va en desarrollo y que más bien tiene una oportunidad muy fuerte de trabajar, ¿no? Si bien queremos cooperativizarnos, no todos podemos producir algo, ¿no? No, a lo mejor no tenemos para producir jícama, para producir piña, a lo mejor no tenemos unos ingresos para ahorrar, pero lo que sí hacemos todos como seres humanos es consumir, ¿no? Entonces las cooperativas de consumo sí se vuelven una estrategia única para trabajar el tema de economía en las comunidades. Y por último, porque ya llevo aquí un buen rato hablando y ya pasé los 20 minutos que habíamos quedado, las cooperativas de producción de bienes y servicios, que en sí son las más conocidas como la forma privilegiada de las cooperativas, y puse aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la izquierda arriba la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, que después de lo que pasó en hace 2 sexenios de la extinción de Luz y Fuerza como empresa estatal, se convirtió en una cooperativa que ahora trabaja temas de procesos de energía muy fuerte. Abajo está Yomolatel, que el webinar pasado nos hablaron de la experiencia de los cafeticultores de Chiapas hasta llegar a tener cooperativas. En medio tenemos Pascual Boing, que todos la conocemos, que pues es más bien la lucha de los trabajadores cuando los dueños se querían llevar la empresa y los trabajadores dijeron, esta es nuestra empresa y no tenemos medios de vida. Pues no podemos pensar en unos tacos sin nuestro Pascual Boing. Está abajo Quali, que trabaja más bien productos de amaranto y en especial toda la dignificación del agua en zonas áridas. Una experiencia muy fuerte de procesos de agregación de valor. Ahí tenemos también a la Tosepantitatane, que yo creo que todos la conocen, la Unión de Cooperativas de Fruta. Abajo puse una ahí que es la Cooperacha, que es más bien una agencia de información cooperativa. Y arriba es Bachal, que son productores de cacao, que ya llegaron a tener chocolaterías en varios puntos y que están trabajando más bien la dignificación de este pues, grano ancestral que es el cacao, ¿no? Yo con eso, pues de primera impresión, cerraría aquí la presentación, esperando dudas y más bien esperando la presentación de Igor y Juan Manuel para poder ya entablar un diálogo más directo, ¿no? Muchas gracias. Voy presentando. Mi nombre es Gutiérrez, pertenezco al Nodo Cultura Ciudad de México y bueno, pues dentro del nodo pues, hay distintos organismos. El que representamos nosotros es el de Secretaría de Cultura a través del Departamento de Innovación Cultural. Entonces, la información que les voy a compartir tiene más que ver con lo que estamos desarrollando en la Secretaría de Cultura y que, bueno, pues hay una línea evidentemente que trastoca lo que viene ocurriendo desde el Nodo Cultura. Entonces, el Departamento de Innovación Cultural se fundó o se conformó el año pasado. Nos integramos como jefatura en la Dirección de Desarrollo Cultural. Es importante que hable del contexto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque es una de las secretarías que en esta administración está recibiendo un presupuesto bastante, pues bastante alto, ¿no? Me refiero a por lo menos unos 250 millones de pesos que están destinados a programas culturales, específicamente en materia de cultura comunitaria. Entonces, nosotros propusimos el diseño de esta unidad llamada Innovación Cultural con la intención de dar atención a los organismos de la economía social y solidaria que se organizan a sí mismos como pues, sociedades cooperativas, ¿no? Entonces, nos integramos, digamos, a este cuerpo, ¿no? De acciones que está emprendiendo la Secretaría de Cultura. Hay programas que están fortaleciendo el trabajo comunitario, específicamente en formación artística, en organización colectiva,
También hay apoyos directamente para facilitación de servicios culturales. Y bueno, ¿no? Entonces, la propuesta de esta área es poder dar atención y difusión a este esquema cooperativo. Estuvo muy bien la presentación que dio Carlos, que antecedió, porque, digamos, como tal, ante la ley, pues no está registrado este concepto de cooperativa. Nosotros lo trabajamos o lo conceptualizamos meramente como para delinear una serie de estrategias y de acciones institucionales a favor de los organismos sociales de la cultura que pues, se constituyen como sociedades cooperativas, ¿no? Por eso es muy importante la definición que aquí le estamos presentando, porque es más allá de definirla como una empresa, que es estamos organización social. En México hay una serie de puntos muy concretos en relación a la defensa y a la procuración de los derechos culturales. Entonces, nosotros observamos que las cooperativas culturales, a diferencia de todo el esquema de cooperativas que pueda haber en el país, eh, tienen una raigambre muy profunda en la defensa y en el ejercicio de los derechos culturales. Más adelante explicaré un poco más. Y bueno, todo esto es a través de una actividad económica suscrita al modelo cooperativista. Nosotros reconocemos que hay más organismos de la economía social y solidaria, como lo acaba de mencionar Carlos. Sin embargo, bueno, pues digamos, en la realidad, en el contexto local, las que encontramos principalmente pues son cooperativas, y es así que nosotros nos perfilamos hacia eso, ¿no? Entonces, uno es el contexto local, los estilos de cooperativas culturales que nosotros identificamos, el modelo de atención a cooperativas y un apartado sobre el impacto sociocultural. Ahora, hablando del contexto local, quisiera decir que la Ciudad de México principalmente tiene una raigambre en la conformación de organizaciones sociales y de corte popular, ¿no? Es decir, hay una serie de décadas, movimientos sociales que la ciudad misma habita y que los cooperativistas están muy enriquecidos de una postura política, de una crítica a todos los niveles de las estructuras de Estado, las estructuras sociales, a las estructuras ideológicas, y estas organizaciones populares a lo largo de la historia de la Ciudad de México, ¿no? Dígase de las maquiladoras, de las mujeres que se hacen de los talleres para producir vestido, para que rescatan sus empresas, del papel que tienen las universidades. Es decir, hay una serie de factores que politizan en buena medida la acción cultural, y que, bueno, pues en este caso lo que nosotros observamos es que las cooperativas culturales sí están muy alineadas a observar, a participar y, y bueno, hacer valer los ejercicios, los derechos, ¿no? En principio los derechos humanos, pero también específicamente los derechos culturales, ¿no? También algo que consideramos muy importante es que las cooperativas culturales Perdón, Juan, no se te escucha. Disculpen, se me desconectó de repente. Una disculpa, Juan, no te estamos escuchando. A ver, ahorita. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí.
Sí, se perdió como el audio como 30 segundos. Yo también se me desconectó de repente. Voy a volver a poner tu presentación. Ok, ¿me recuerdan en qué se quedaron o quieren que repita? Bueno, estaba hablando del contexto local. El contexto, exactamente, sí. Este, y bueno, pues del acercamiento que tienen las cooperativas culturales con las prácticas comunitarias, ¿no? Hace rato mencionó Carlos algo muy importante y nosotros lo evidenciamos en la Ciudad de México como de manera muy palpable. Cuando se habla de cultura, específicamente de cultura comunitaria, hay una construcción en el imaginario de que la cultura comunitaria pertenece a los pueblos originarios, ¿no? Pareciera que las fiestas patronales y todas estas prácticas que son históricas y que son simbólicas, pues pertenecen exclusivamente a la cultura comunitaria. Lo que nosotros detectamos a través de encontrar cooperativas culturales es que también se da prácticas de cultura comunitaria en el contexto urbano, enriquecen que nosotros podríamos entender como culturas y, bueno, específicamente en el tema de la defensa de los territorios, ¿no? Que no necesariamente son el territorio, digamos, histórico, ¿no? Como puede entenderse, no sé, un lago o el patrimonio biocultural, sino que también hay una defensa por el espacio público, una defensa por abrir espacios comunitarios o espacios culturales y evidentemente las cooperativas hacen de ellos su territorio, ¿no? Porque pensando, por ejemplo, en una cooperativa y es una cafetería, bueno, una cafetería que distribuye productos cooperativistas y que divulga, ¿no? Constantemente otras formas de hacer economía, ¿no? Entonces, este apartado de cultura comunitaria es muy rico y que nosotros identificamos claramente que las cooperativas culturales abonan mucho, ¿no? Luego, la Ciudad de México también tiene una ley específica sobre los derechos culturales. Esta ley, digamos, nos da un paraguas mucho más claro, ¿no? En ese sentido, para entender las dimensiones de las cooperativas culturales, que fue un poco la dificultad que tuvimos al inicio cuando hablábamos de qué es una cooperativa cultural, ¿no? Es decir, cómo se asocia el modelo cooperativista con la cultura y el cruce que nosotros llegamos como una conclusión es que en medio entre el cooperativismo y la cultura está el derechos culturales. Y entiéndase el ejercicio de los derechos culturales desde facilitar que las personas tengan acceso al material cinematográfico hasta el cuidado y la defensa del patrimonio biocultural, simbólico, ¿no? Que puede manifestarse en una canción, en un libro, en una artesanía, en un taller, en una experiencia de lectura, ¿no? Es decir, es muy amplio y nosotros lo estamos estudiando desde esa perspectiva. Y el último punto es en referente a los apoyos. Eh, Acá en la Ciudad de México, desde hace ya varios años, por lo menos 5 años, la Secretaría del Trabajo tiene destinados para fomentar y constituir sociedades cooperativas. Entonces, bueno, pues ya son programas que tienen una larga trayectoria aquí en la ciudad y que, bueno, pues al ser programas longevos, al ser programas con una amplia participación ciudadana, también son programas que de repente la misma ciudadanía cuestiona, ¿no? En sus modelos de selección, en sus modelos de seguimiento, es decir, como todo programa, como toda acción institucional, bueno, pues está sujeta a los puntos de vista de la ciudadanía, pero lo representativo es que la Ciudad de México sí ha aportado recursos para que la economía social y solidaria, pues, exista, ¿no? Es decir, que haya personas que cuenten con un piso, ¿no? Un apoyo, un capital semilla para hacerse de equipamiento, para constituir
bueno, para realizar su actividad. Entonces, sí me parece representativo. Los datos en el contexto local tienen que ver con lo que nosotros detectamos específicamente en las cooperativas culturales. Si me ayudan a bajar un poquito la presentación. Del estudio que hemos realizado en la Ciudad de México, hemos identificado 114 cooperativas culturales y acá hago una precisión, ¿no? ¿Quién es y quién no es una cooperativa cultural? Partimos de que los mismos socios así enuncian a su proyecto, es decir, ellos mismos nos dicen, yo soy cooperativa cultural y bueno, hay una serie de elementos que coinciden, ¿no? En estos organismos. Entonces, ha sido una larga investigación. Hemos tenido que acercarnos a las redes de cooperativas, acercarnos a las instituciones como la Secretaría de Trabajo, como la Secretaría del Turismo, y bueno, ¿no? A que nos han permitido rastrear esta cantidad de sociedades cooperativas. No es definitiva, por supuesto que no. Estamos estudiando todavía una clasificación de cómo entender las dimensiones de todos los proyectos culturales que emergen desde las cooperativas, pero por lo menos ya tenemos un dato claro, ¿no? ¿En qué alcaldías hay más sociedades? Bueno, pues encontramos que en Coyoacán, en primer lugar, en Xochimilco, en Iztacalco y en Tlalpan, ¿no? Es una constante que en estas alcaldías desde hace varios años ha habido apoyos para constituir estas sociedades. Hay mucho trabajo territorial que hay que hacer, por supuesto, en la periferia, justamente para crear las condiciones de que los socios, las personas que ejercen la economía social, pues también tengan accesos, ¿no? Si ustedes ven esta ruta, vemos que, bueno, pues la facilidad de los accesos, la facilidad de cómo llega la información, el respaldo de las instituciones han propiciado que haya más participación de cooperativas. Otro dato representativo que hemos encontrado como un patrón es el nivel de escolaridad. La mayoría de los socios de las sociedades cooperativas culturales tienen nivel licenciatura, varios tienen nivel maestría o doctorado. ¿Qué nos deja un poco como ver este dato? El que los socios, cuando se juntan para formar una cooperativa, lo hacen sí por el valor al trabajo, pero también por un interés, pues digamos lo conceptual, un interés académico de reflexionar, de criticar, ¿no? Entonces, los proyectos de las cooperativas culturales están en un dinamismo permanente, en gran cuestionamiento de su acción, de la acción en la sociedad, de cómo está la situación con el Estado, ¿no? Y bueno, ¿no? Las políticas públicas que hay al respecto. Entonces, sí son sujetos que de alguna manera se preparan no solamente en su formación o en la realización de sus bienes o de sus servicios, sino que también buscan aportar de manera diferente e innovadora con sus proyectos, ¿no? Hay también en este contexto, bueno, lo que coloqué como un contrapunto entre el modelo empresarial y la organización popular, ¿no? Las cooperativas culturales principalmente trabajan de manera colectiva, son como colectivos, ¿no? Pero con una responsabilidad legal y entonces muchos vacíos de información que justamente queremos nosotros abonar a que ya no existan, ¿no? En términos legales, jurídicos, contables, administrativos, porque bueno, pues no es el hilo negro, pero sí desde la cultura ha costado mucho trabajo la inserción a los modelos económicos, ¿no? Ha costado mucho trabajo que una muestra de ballet, por ejemplo, se pueda entender en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente en su producción estética, sino también en el impacto económico que ejerce, ¿no? Lo mismo con el teatro, con la danza, con la literatura, con la producción de artesanía, ¿no? Entonces, sí es una labor y lamentablemente en todo el país carecemos de indicadores
culturales, ¿no? Háblese indicadores de cualquier tipo en cultura. Y bueno, pues en el tema específico de economía social y solidaria, pues tenemos retos aún mayores, ¿no? Entonces, la información apenas se está empezando a gestionar, se está investigando, pero bueno, es representativo que tenemos muchos elementos que retrasan el punto de equilibrio de estas empresas, de estos modelos empresariales, que al mismo tiempo se ven como organizaciones populares, ¿no? Y bueno, algo característico que hemos detectado en las cooperativas es que se antepone mucho la horizontalidad, ¿no? La toma de decisiones, los roles democráticos, el darle seguimiento a los acuerdos, y bueno, así como también ocurren cosas muy positivas, también las cooperativas culturales deben tener muchos planes en temas de gestión de emociones, ¿no? En el debate político, el debate académico, las confrontaciones, ¿no? Sí, de repente, sí se requiere también que los madurez para poder llevar a cabo un proyecto en el que no solamente ponen su fuerza de trabajo, sino que ponen sus ideas, ponen pues mucha de su materialidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es en referente al contexto local. Ahora quisiera hablarles de los estilos de las cooperativas. Nosotros desde la Secretaría encontramos que podríamos hablar de 3 estilos de cooperativas culturales, ¿no? Las primeras que denominamos como divulgación son cooperativas que básicamente se dedican a transferir ideas, ¿no? Transferir ideas mediante el cine, transferir ideas mediante talleres, trabajando con niños, fomentando la lectura, es decir, facilitan que un producto, que un bien artístico llegue a la población en general, ¿no? Sean niños, sean adultos mayores, sean jóvenes, ¿no? Divulgan que las ideas, que los bienes simbólicos son importantes en la vida diaria de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es como su rol, ¿no? Crear, ¿no? Recrear el espacio público, hacer un espacio amigable, crear puntos de diálogo, todo eso, ¿no? El segundo, que denominamos producción creativa, son todos esos proyectos que ponen al público o a la sociedad un bien, ¿no? Llámese artesanía, llámese un libro, sea una producción musical, ¿no? Son socios que, como bien lo dice el concepto, se dedican a la creación, ¿no? Y la creación culmina en un producto. Y finalmente, los últimos de mediación e intermediación son más un estilo de gestores culturales que gestionan todo tipo de recursos, ya sea para facilitar redes de consumo o para realizar proyectos en sus comunidades, ¿no? Llámese, por ejemplo, para rescatar, no sé, ciertos espacios en su barrio o en su colonia, o para renovar ciertas prácticas comunitarias, ¿no? Las fiestas patronales o algún otro tipo de ejercicio ya de raíz cultural, o esto que mencionaba de la cafetería, bueno, pues son agentes que vinculan o que se vinculan con otras cooperativas y que no solamente ponen a disposición un producto, sino que se dedican a comercializar productos del modelo cooperativista. Entonces, por eso es mediación e intermediación, como lo hemos denominado. Estos 3 estilos no son excluyentes entre sí, sino que más bien se pueden ir combinando. Luego, bueno, desde Secretaría de Cultura tenemos esta estrategia que se llama Atención a Proyectos de Economía Social y Solidaria, donde buscamos reconocer a las organizaciones culturales que participan de este modelo. Todo lo que nosotros impulsamos desde Secretaría de Cultura en innovación cultural, bueno, pues lo direccionamos a este equipo, ¿no? Donde trabajamos 6 líneas de acción, que es investigación de las cooperativas respecto a las cooperativas culturales, divulgación del modelo cooperativista, fomento de que más colectivos, organizaciones comunes culminen en el registro de su sociedad cooperativa,
Tenemos ahí estrategias en tema de capacitación, vinculación entre cooperativas o cooperativas con otras instituciones y tenemos algunas acciones en torno a la articulación. Principalmente en los principios cooperativistas nos dedicamos a educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, compromiso con la comunidad y que es uno que la Ciudad de México ha debatido mucho como un octavo principio cooperativista, que es la responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Tómese en cuenta que las cooperativas tienen muy presente la zona lacustre, las chinampas, los espacios simbólicos, los bosques, ¿no? Las reservas naturales, y son elementos que constantemente están presentes. Tenemos directamente dos proyectos, uno que es la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria, que bueno, pues nutre mucho esta línea de capacitación. El proyecto en sí tiene como meta realizar 40 talleres a disposición en 3 niveles. Nivel básico, que le llamamos, que son personas que tienen un interés, pero no han tenido realmente un proyecto, sino más bien es una inquietud en el modelo cooperativista. Un nivel intermedio, que es para colectivos culturales o para organizaciones comunitarias que están debatiendo si se constituyen como sociedad cooperativa, y en un nivel avanzado, que es directamente para las cooperativas culturales, ¿no? Entonces, hay una serie de talleres que se enfocan en fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades para lograr que los proyectos culturales poco a poco vayan encuadrando y tornen su vocación. Y luego, pues, es muy importante también el ejercicio que estamos teniendo como Nodo Cultura. Aquí abajo, pues, hay algunas imágenes de la escuela abierta. Lo vinculamos mucho con espacios comunitarios o espacios institucionales y, bueno, pues, ha sido un ejercicio muy interesante. Ahora, con el tema de la pandemia, bueno, todo lo estamos trabajando de manera digital. En junio vamos a abrir las inscripciones. Bueno, a mediados de mayo vamos a abrir el periodo de inscripciones para el segundo trimestre y todo va a ser de manera virtual, así que aprovecho para hacerles la invitación a que conozcan el proyecto y, bueno, pues enriquezcamos, ¿no? Y luego, ya para ir concluyendo mi participación, esta idea del impacto sociocultural que sí nos tiene muy dedicados en la Secretaría de Cultura, sobre todo pensando que nosotros no solamente queremos dar un beneficio, ¿no? A las cooperativas o a los socios cooperativistas, sino la pregunta es, ¿cómo podemos aportar en la conformación de una política pública más acorde a la realidad, ¿no? Muchas de las cooperativas de repente se quejan de esto, que es muy legítimo también, ¿no? Cuando dicen, es que las instituciones no miran nuestra realidad, no diseñan programas acordes a las necesidades reales, ¿no? Entonces, desde por lo menos esta trinchera de innovación cultural, pues las estrategias, como les acabo de mencionar, que puedan ser más funcionales para impulsar este modelo, ¿no? De la escuela abierta, ahorita al final les dejo mi contacto y, bueno, damos más información si quieren que dedique un poquito más al tema, ¿no? Retomando el impacto sociocultural, bueno, la defensa de los territorios sí ha sido, digamos, una bandera en la Ciudad de México y, bueno, en todo el país, pero que en la Ciudad de México sí ha sido un factor muy importante y que ha atravesado al modelo cooperativista, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran reflexión vinculada al respecto, ¿no? Sea el territorio, como les decía, histórico, cultural, pero también los territorios urbanos, ¿no? Las calles, el metro, el espacio público, los espacios privados, siempre están en cuestionamiento, ¿no? La formación de actores políticos, las cooperativas culturales en todas sus dimensiones procuran que la gente haga conciencia de lo que consume, de lo que ve, de lo que lee, de lo que escucha, ¿no? Y creo que es un elemento muy rico que, bueno, pues nosotros encontramos, ¿no? En la insistencia en crear condiciones de autonomía política y económica
que bueno, la ley de repente es un poco compleja para la realidad de las cooperativas en general, ¿no? Porque la ley tiene muchos vacíos o tiene también algunas cosas que detienen en buena medida la mejora, la optimización de toda esta fuerza de trabajo. Y a pesar de ello, las cooperativas culturales buscan conscientemente y claramente la conformación de redes que sí les permita vivir pues, de otra manera, ¿no? Consumiendo entre sí, creando redes con la comunidad, creando formas de intercambio y todo eso, ¿no? Y pues no resta, como lo he venido diciendo, el tema de los bienes tangibles e intangibles, ¿no? Que en materia cultural, bueno, pues antropológicamente es una que se nos como salir de las manos, ¿no? Si no la conceptualizamos adecuadamente y que las cooperativas culturales en todas sus dimensiones sí tienen una aportación en ese sentido. Entonces, bueno, es lo que podría yo compartirles como primer saque, como provocación de lo que estamos haciendo desde la Secretaría. Pidieron información, bueno, contacto, tanto el correo que estamos manejando directamente del área de innovación cultural, o si quieren acercarse al nodo, también en cualquiera de los dos medios les respondemos, canalizamos su inquietud, inscríbanse a la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Tenemos una gran oportunidad ahora que como todo es digital, bueno, pues podemos integrar a personas de otros lados y compartir experiencias de manera más rica, ¿no? Ya veremos qué sucede con este proyecto cuando podamos otra vez hacer uso de los espacios y las aulas, pero bueno, pues hay que pensarlo de otra manera, ¿cómo se dice? El que estemos ahora en casa. Y bueno, pues estas son las opciones que tenemos y pues agradeciendo a Iteso y a Estela que nos hayan hecho la invitación a este webinar. No, pues muchísimas gracias, Juan Manuel. De hecho, bueno, creo que uno de los temas que estaban ya sonando desde la sesión pasada que tuvimos es un poco hablar sobre el tema de los nodes. Entonces, me gustaría, para no quitarle espacio y tiempo a Igor, escuchemos la presentación de Igor, que nos va a dar la exposición de otro tipo de cooperativa. Y a partir de esto, luego dejar un ratito, ya que está también Carlos con nosotros, para hablar un poquito sobre el vocacionamiento de los nodes, que sería interesante porque, bueno, se está haciendo algo muy padre, interesante con el vocacionamiento, porque cada nodes tiene como un enfoque. Y entonces, bueno, aprovechar también para complementar en este tema, si les parece, y poder platicar. Pero ahorita quisiera darle paso. Gracias, Juan Manuel. Hablar con Igor, que también forma parte de otro nodes, con otro perfil, que es lo que lo hace rico a todo esto. Y bueno, darle su tiempito, sus 20 minutos para la exposición, y ya después abrimos ya las pláticas, las preguntas, y damos este pequeño espacio también para platicarles sobre los nodes, ¿sí? Si te parece bien, entonces, Igor, seguiríamos contigo. Adelante, adelante, sí. Bueno, si quieres ir presentándote en lo que voy poniendo tu presentación. Bien. Bueno, primero quiero agradecer a Estela y al ITESO que están promoviendo este tipo de eventos. Yo creo que es muy rico seguir trabajando en este tipo de eventos, aunque sea de esta manera, que para muchos quizás nos ha ayudado también para participar, porque pues no somos de Guadalajara, entonces podemos estar participando en este tipo de eventos. Bueno, primero, gracias. Me presento, yo soy profesor de la UPIXA. La UPIXA es una unidad interdisciplinaria de Ingeniería, Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Y la UPIXA es precisamente la sede del NODES Vida y Saberes, del que estoy coordinando y donde estamos participando varios actores, aproximadamente unos 15 actores que participan en este NODES. Participamos universidades, hay 4 cooperativas, 2 uniones de cooperativas muy grandes de varios, una tiene aproximadamente unas
80 cooperativas y la otra unión tiene como 250 cooperativas. Entonces tenemos mucho contacto con las cooperativas de todo tipo, cooperativas textiles, de agroecológicas, de consultoría, tecnológicas y de economía del cuidado también, que es uno de los elementos que me pidió Estela que aunara en esta presentación, hablar sobre las cooperativas de economía del cuidado. ¿Y qué es lo que hacemos en este NODES? Principalmente trabajamos cuestiones de sensibilización al cooperativismo, emprendimiento en todo tipo de cooperativas, vemos aspectos de innovación tecnológica y también nos interesa mucho, hay varios actores del NODES, LOWPIX, a la Escuela de Economía, la Ibero, la UAM, 2 doctorados, una maestría. Entonces, para nosotros es muy importante la investigación y las publicaciones sobre cooperativismo. Vemos que es muy pobre publicaciones relacionadas con esta temática, entonces para nosotros es extremadamente importante participar en este rubro. Bien, podemos... a ver. Bien, aquí están los actores que comentaba del NODE. La mayoría son académicos, pero también hay varias cooperativas y uniones de cooperativas. Y participan con nosotros 2 actores del gobierno, la SECTEI, que es la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, principalmente el programa Pilares de la Ciudad de México y también la SEDECO. Y luego tenemos además contactos con otras universidades que no participan necesariamente en el NODES, pero es con los que tenemos varias investigaciones, como la Universidad de Lorraine en Francia o la Universidad de Bolonia en Italia. Podemos pasar a la siguiente. Bien, como decía Estela, bueno, si bien es cierto que trabajamos diferentes tipos de cooperativas, una de ese tipo de cooperativas tiene que ver con la economía del cuidado. Y entonces yo creo que es importante ver una definición de economía del cuidado. Nosotros la definimos como la provisión de todo lo necesario para la salud, el mantenimiento, protección y bienestar de las personas. Este concepto lo trabajaron principalmente 2 compañeros que pertenecen al NODES, son los coordinadores de un grupo de investigación de la Escuela de Economía que están trabajando con varios investigadores de otras universidades, y este es el concepto que nosotros estamos comprendiendo como economía del cuidado. Bien, en el IPN, a partir del 2015, hubo una participación importante en la creación y fortalecimiento de cooperativas de la Ciudad de México. Aproximadamente participamos en creación y fortalecimiento de 800 cooperativas. Varios de los integrantes del NODES Vida y Saberes estuvimos participando en esa formación, miembros de la UPSA, de la Escuela de Economía del POLI, de la maestría en Pymes, del doctorado en Innovación, de la Cooperativa de Consultoría Social, que es una de las cooperativas que también trabajan con nosotros, de la UPDCE del Politécnico. Entonces, estos actores que pertenecen en la actualidad al NODES, estuvimos trabajando en esa creación y fortalecimiento de 800 cooperativas y ahí detectamos diferentes tipos de cooperativas que tienen que ver con la economía del cuidado. Tú la tienes que mover, ¿verdad, Estela? Ok. Bien, entonces vemos 3 grandes tipos de cooperativas que presenta la economía del cuidado. Primero, las cooperativas con prestación de servicios de economía del cuidado, las cooperativas que se dedican a prestar servicios de economía del cuidado.
y que son la mayoría y a las que normalmente todos nos vamos a referir cuando estemos analizando el concepto de cooperativas de economía del cuidado. Pero vemos otros dos tipos de cooperativas que son verdaderamente interesantes de analizar, que una que funcionan como agentes de cuidado para sus socios, es decir, que hacen la economía del cuidado para sus propios socios. Y el tercer tipo de cooperativas es las que incluyen servicios de cuidado para la familia de los socios. Entonces, sobre estos tres tipos de cooperativas voy a estar hablando en esta presentación. Obviamente la mayoría van a estar siendo del primer tipo, que son las cooperativas con prestación de servicios en la economía del cuidado. Bien, ahora, dentro de este primer tipo de cooperativas con prestación de servicios vemos diferentes tipos de servicios que se pueden dar en la economía del cuidado. Desde salud integral, cuidados infantiles, cuidados de adultos mayores, salud alternativa. Y vemos varias, por ejemplo, en salud integral hay una cooperativa muy grande, muy importante, que trabaja con una red de cooperativas de manera interesante que se llama Panamédica, pero también hay otras cooperativas que se dedican a servicios odontológicos, servicios de nutrición, servicios de oftalmología. Después tenemos a las cooperativas de cuidados infantiles. Tenemos aproximadamente contacto en una unión, en la Unión de la Ciudad de México, tenemos contactos con unas 30 cooperativas de cuidados infantiles, y con la otra unión que participa en el NODES, que se llama Unión de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria, y contamos con 12 cooperativas relacionadas a los cuidados infantiles. Aquí hay algunos ejemplos: Sedimarometa, Sociedad Crezcamos Juntos, Cooperativa Cocone, Los Conejitos. Hay varias cooperativas dedicadas a los cuidados infantiles. Mis compañeros que trabajan de la Escuela de Economía, que trabajan también en este NODES, han hecho trabajos de políticas públicas relacionadas, propuestas de políticas públicas, que pronto las estaremos dando a conocer tanto en la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México como con el INAES, con Carlos y sus colegas. Entonces, bueno, ahí vemos este tipo de cooperativas que verdaderamente ayudan mucho, no solo a los niños, sino mucho a los padres, y muchísimo más a las madres monoparentales, las madres solteras, porque es una manera de reactivar la economía cuando tienen la posibilidad de dejar a sus hijos en una cooperativa de cuidados infantiles. Estas cooperativas de cuidados infantiles normalmente están ubicadas en zonas con vulnerabilidad, donde no llega ni el Estado, no llegan las empresas privadas de cuidados infantiles, no llega el IMSS, el ISSSTE, etc. Entonces, aquí es donde principalmente están ubicadas este tipo de cooperativas. Tenemos mapas muy interesantes de dónde se ubican en la Ciudad de México, y bueno, estos mapas pueden apoyar también a las políticas públicas que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México puede estar desarrollando. Luego tenemos también otro tipo de cooperativas con prestación de servicios, que son las cooperativas de cuidados de adultos mayores. Detectamos tres con las que hemos trabajado, pero seguramente hay más. Tenemos esta de COLS, Servicios Integrales de Bienestar, la Sociedad Cooperativa Curas, y los servicios de cuidado y atención a adultos mayores y enfermos. Entonces, estas cooperativas se dedican al servicio cuidado de adultos mayores, y están muy interesados en la actualidad en la Secretaría de Inclusión de la Ciudad de México, y tengo entendido también que en la Secretaría de Bienestar están interesados en este tipo de cooperativas. Tenemos experiencias interesantes con la Universidad de Bolonia, que
nos ha hecho partícipes de cómo en Italia están creciendo estas cooperativas de cuidados de adultos mayores. Allá principalmente están participando adultos mayores dentro de la cooperativa. Aquí en lo que hemos observado en la Ciudad de México, no necesariamente son los adultos mayores quienes hacen estas cooperativas, sino que son profesionales del cuidado que hacen estas cooperativas. Pero en un momento determinado, hablar de actores heterogéneos, es decir, de cooperativistas consumidores, del cuidado de ellos mismos, adultos mayores, podría combinarse con los profesionales del cuidado. Entonces, bueno, ahí hay elementos interesantes a discutir con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Y luego tenemos las cooperativas de salud alternativa. Aquí, por ejemplo, encontramos cooperativas súper interesantes de risoterapia, herbolaria, medicina tradicional, que en parte a veces tiene que ver con algunas cooperativas de cultura. Se empiezan a mezclar estas cooperativas de salud alternativa con las cooperativas de cultura. Bien, seguimos. Este es el primer tipo de cooperativas que vemos y son las cooperativas que normalmente podríamos pensar que son las cooperativas de cuidado. Sin embargo, voy a hablar más rápidamente de otro tipo de cooperativas en donde la economía del cuidado está presente. Primero presentaré las cooperativas de agentes de cuidado. Aquí, por ejemplo, trabajamos con 3 cooperativas de integrantes con esquizofrenia. También hay una cooperativa muy importante que está creciendo a un 200% anual, que se llama Pavo Down, y la mayor parte de sus integrantes son jóvenes con síndrome de Down. Y aquí, por ejemplo, si bien es cierto que se dedican al procesamiento del pavo, a la cría y procesamiento de pavo, pero ¿por qué digo que tiene que ver con la economía del cuidado? Porque la cooperativa ha servido como un espacio para reintegrar a la vida productiva a los jóvenes Down. Y entonces ahí dentro de esa cooperativa, además de que tienen un trabajo productivo, también son personas que son cuidadas de alguna manera, tienen a un psicólogo, hacen amigos entre jóvenes Down que difícilmente tienen acceso a compañeros que tienen también esta enfermedad. Entonces es bien interesante esta cooperativa y que está creciendo de manera social y económica bien interesante. También dentro de este tipo de cooperativas tenemos a las cooperativas que son de atención a personas con discapacidad visual. Hay una cooperativa que se llama Desempeñándonos por un Bienestar Común. Muy interesante también cómo se trabajó con esta cooperativa. Y otra cooperativa de cuidado a niños con autismo. Aquí fueron principalmente las madres, tías, tíos, familiares de personas que tenían autismo que no eran bien atendidos. Entonces, lo que hicieron fue la cooperativa Hermanas de Alas Azules, y a través de esta cooperativa se está atendiendo a niños con autismo. A sus propios niños, pero luego se ha hecho tan importante que buscan también centros donde están atendiendo a otros niños con autismo, y a veces no es posible seguir los servicios y entonces vienen a esta cooperativa a que puedan, a que se les dé esos servicios. Bien. Finalmente, el tercer tipo de cooperativas donde creemos que hay economía del cuidado son los que incluyen servicios de cuidado para la familia de los socios. Estaré hablando de la cooperativa Sensertex. Esta es una cooperativa que está en Topilejo, que en principio es una cooperativa textil, se dedican a la producción textil. Sin embargo, además de la parte textil,
les ha ido bien a esta cooperativa y entonces han incluido aspectos culturales, alimentación y una parte muy interesante que tiene que ver con la economía del cuidado tienen una estancia de cuidado infantil para los niños de las socias que laboran ahí. Entonces, bueno, este es un tercer tipo de cooperativas que también es interesante estudiar en economía del cuidado. Bien. Vemos estos beneficios económicos y sociales de estas cooperativas que les he platicado. Primero, pues son una alternativa viable de cuidado porque responden a principios y valores cooperativistas. En otros aspectos de estas cooperativas que vemos, observamos que reactivan la economía de las familias, en especial de aquellas monoparentales y de las familias en donde hay personas con alguna enfermedad, con alguna discapacidad. Permiten el sano desarrollo de personas con estas discapacidades y su inserción en la vida laboral, que es extremadamente importante, y también satisfacen necesidades no cubiertas por el Estado. ¿Qué trabajos tenemos en el NODES para el futuro relacionados con la economía del cuidado? Primero, queremos seguir con los trabajos de guarderías infantiles. Tenemos un estudio ya muy avanzado sobre cómo están funcionando, a qué problemas se enfrentan las guarderías, dónde están ubicadas, quiénes las conforman, cómo necesitan apoyos para poder crecer estas guarderías, porque hay la necesidad de familias que necesitan de estas guarderías. Un segundo trabajo que estamos en proyección de hacer son los trabajos de vinculación con la Universidad de Bolonia. Ellos nos señalan mucho, por ejemplo, con relación a las guarderías, el 95% de las guarderías en Italia son cooperativas. Entonces, tienen una experiencia súper interesante en guarderías cooperativistas. Y también con ellos hemos trabajado mucho las críticas que nos han hecho o que la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México sobre el hacer cooperativas de economía del cuidado sin actores heterogéneos, es decir, donde hay solo personas con esquizofrenia o con alguna debilidad visual, es muy complicado que estas cooperativas puedan crecer de manera autónoma. En cambio, por ejemplo, vemos a la cooperativa de jóvenes Down, donde si bien es cierto que la mayoría son jóvenes Down, pero hay una proporción importante de personas que no tienen esta enfermedad, entonces las actividades se mezclan y algunas actividades que no pueden hacer los jóvenes Down las hacen las otras personas, el contador, el administrador general, etcétera, y las actividades que tiene que hacer los jóvenes Down, los jóvenes construyendo el futuro, también las hacen cada quien con las actividades que pueda hacer. Entonces, esta actividad de las cooperativas se ha dado muy bien en ejemplos de la Universidad de Bolonia y queremos trabajar con ellos en ese sentido. Con la Civiso también iniciamos también a partir de la relación con el INAES, una posibilidad de trabajo en economía del cuidado para adultos mayores. Entonces, bueno, estamos viendo este trabajo que se puede llevar en los próximos meses. Y parte también de los trabajos del NODES es el grupo de investigación en economía del cuidado que lo coordina la Escuela Superior de Economía del Politécnico, pero participan varias universidades y uniones de cooperativas. Bien, pues esto aquí, hasta acá, le dejo en esta primera participación sobre las cooperativas de economía del cuidado. Un gustazo, Igor. Muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante la explicación y bueno, y que es muy enriquecedor, ¿no? El hecho de escuchar tantas variedad, ¿no? de opciones en este tema de las cooperativas y tan valiosas, ¿no? Muy interesante. Me gustaría, si quisieran, bueno, si quieres
Carlos, hablar un poquito sobre esto que hablábamos de los nodes, del tipo de los nodes, de lo que tiene que ver con la especialidad de cada uno de los nodes, que tener como el panorama general, ¿no? A nivel nacional, y explicar que de eso se trata, ¿no? También un poco, de que cada nodo tenga como su enfoque. Si quisieras comentar también un poco más del tema, y mientras tanto vamos ya recabando todas las preguntas que tengan para los ponentes. Bien, muchas gracias, Estela. No sé si vale la pena que presente. Ah, mira, yo puedo compartir. Ujú. Ahí se está viendo y me escuchan. Bueno, es Sí, se una ve. presentación rápida. La verdad es que me gustaría hacerlo rápido para Ujú. luego propiciar el diálogo aquí con, pues aprovechando de Igor, Juan Manuel, que está Estela, para hablar o de los nodes o de los temas. Sí. Rápido, ¿qué son los nodes? Los nodes son una estrategia principal de Linares que ha hecho este sexenio para lograr tener capacidades locales para el desarrollo, impulso y fomento a la economía social y solidaria en cada uno de los territorios, ¿no? Lo que buscamos, por un lado, es, sabemos que hay muchas experiencias en todo el país que ya hacen cosas de economía social, o sea, no queremos ponernos a inventar cosas, sino más bien cómo a través de una red nacional de nodos, que ahorita les explico bien qué es eso de un nodo, buscamos sistematizar las experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mapear todo el país para encontrar estos actores? Gente que trabaja en cooperativas de cultura, gente que trabaja en cooperativas de cuidado, gente que trabaja en emprendimientos, para poder articularlos en una misma red que pueda estar compartiendo diferentes prácticas, pero también puede tener un mapeo claro de instituciones que ya están trabajando economía social, ¿no? De ahí algo de lo que buscamos justo es, en la medida de lo posible, porque sabemos que las divergencias siempre son buenas en estos casos, es homologar conceptos de economía social, ¿no? Ahora si vas a lo mejor al sur y al norte y preguntas qué es economía social, se entienden cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces lo que buscamos de INA es mínimo estos actores, esta red de nodos de impulso a la economía social, que puedan, en la medida de lo posible, hablar el mismo idioma de economía social, ¿no? Pero también poner en común diferentes prácticas, acciones y trabajos de actores que impulsan la economía social. Y esto a lo que voy es un poco es, parte de lo que estamos haciendo en este webinar es eso. O sea, los nodes que han hecho, ¿no? En un tema de cultura, en un tema de cuidado, cómo han logrado sistematizar esta experiencia, ¿no? Que la han hecho ya sin que existieran los nodos, que eso es importante, y logran compartirla con los demás para generar tejido como de conocimiento, de acciones, de prácticas, para poder replicar acciones que han tenido éxito en otros lugares, ¿no? Entonces, el objetivo de los nodos es generar ecosistemas de economía social para resolver problemáticas o necesidades de comunidades y fortalecer las que existen, ¿no? Los nodos también lo que buscamos es que puedan elegir territorios para que, más allá de trabajar la cooperativa de producción o servicios, que por eso viene interesante esta plática, los nodes también trabajan en cómo cerrar los flujos económicos comunitarios en clave de economía social. Esto es, pues, tener cooperativas de consumo, tener cooperativas de ahorro, tener a lo mejor cooperativas de producción y consumo de energías renovables, tener cooperativas de cuidados, cooperativas escolares, como todas las actividades que podemos realizar en una comunidad las podemos desarrollar en clave de economía social, y que esa clave de economía social también haga que las personas que vivimos en ese territorio logremos ser dueñas de las mismas acciones económicas en las que participamos. ¿Cómo está conformado un nodes? Entonces pueden ver aquí a la derecha un esquemita que hicimos, que es como la gráfica que hemos utilizado desde el año pasado para ir denominando lo de los nodes. Seguro hay mejores formas de explicarlo y seguro hay mejores personas, pero bueno, el nodo está dividido en dos, ¿no? Uno que es el órgano rector del nodes, que en sí le llamamos que son instancias, ¿no? O sea, son como universidades, instancias de gobierno y organismos del sector social de la economía. Los organismos del sector social de la economía ya los vimos hace rato cuáles son. La institución educativa hizo universidades y el gobierno buscamos que sea gobierno estatal o gobierno municipal, ¿no? Estos en conjunto es una alianza que se ponen en común experiencias, prácticas o necesidades y mediante el NODES generan una propuesta de trabajo específica para trabajar de manera territorial, ¿no? Estas instancias u órgano rector nombran a un equipo operativo, que es lo que tenemos ahí en medio en color vino,
que en sí son las personas que realizarán la chamba que se propusieron en un tema de, en la propuesta de trabajo. Y al final tenemos que los nodes, parte de su trabajo es trabajar, uno, con cooperativas o empresas de economía social que ya existen, o sea, cómo fortalecer, hacer cadenas, varias cosas, y por otro lado el público en general, que es estas personas que no saben qué es economía social o que quisieran empezar a generar un emprendimiento, una acción, un modelo de economía social, el NODES pueda trabajar con ellos, ¿no? Parte de este órgano rector, que es como el primer paso para ir generando un NODES, que es que estas instancias se pongan de acuerdo, buscamos que esté basado en temas de autonomía, independencia, un régimen democrático participativo, una forma autogestionaria de trabajo, interés por la comunidad, y que eso a su vez este órgano rector elabore una propuesta de trabajo territorial, se encargue de vigilar el cumplimiento de objetivos y acciones, designar mediante asamblea quién va a representar ante el INAES, tener un equipo operativo y sesionar trimestralmente, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo en los nodes, y un poco es, ¿qué buscamos? Es compartir metodologías, buenas prácticas de políticas públicas, de acciones gubernamentales. Al haber muchos nodos que hay municipios o instancias de gobierno, como la Secretaría de Cultura, que están muy involucradas en el tema de economía social, han empezado a diseñar desde la política pública ya acciones o programas de economía social que nos interesa a nosotros como INAES ir rescatando de cada estado y poderla poner al servicio de esta red nacional de nodos para que se puedan replicar las buenas prácticas que hacen desde política pública o desde instancias de gobierno, desde las cooperativas, productos financieros y varias cosas, ¿no? Buscamos también trabajo de marca en común. Por ejemplo, si vemos que hay guarderías cooperativas en la Ciudad de México, en Puebla, en Chihuahua, en Jalisco, en varios lados, cómo poder generar a lo mejor una marca cooperativa de guarderías del cuidado, de guarderías cooperativas, para homologar conceptos, generar a lo mejor menos costos, tener sistemas de distribución, logística, administración, varias cosas, ¿no? O sea, como pensar también en que los nodos nos pueden ayudar mucho a generar desde las bases políticas más bien a nivel macro, ¿no? Entonces, un poco de las acciones y estrategias que ya decían un poco, lo que buscan mucho los nodes es hacer investigación, que es lo que ya nos presentaba aquí el doctor Igor, trabajar mucho el tema de emprendimiento, hay que crear estas nuevas empresas, estas cooperativas, que pues, este foro nos invita a eso, ¿no? A pensar otra forma de hacer cooperativa, fortalecer y acompañar lo que ya existe, ¿no? O sea, cómo ir generando estas cosas y hacer un tema de divulgación, difusión y publicación. Eso es un poco el contexto de los nodos, me voy a pasar rápido. Esto es lo que pasó el año pasado. Tuvimos 95 cartas de intención, 47 propuestas de trabajo de los nodos, y al final nos quedamos con 40 nodos de impulso a la economía social, que se ve más o menos así en este mapita, así quedó el año pasado. Pero de esos 40 nodos se tuvo un proceso de trabajo de 6 meses que terminó en febrero de este año, en el cual, aquí se puede ver, se hizo una evaluación del trabajo final. De los 40 nodos, al final solamente terminaron hasta el mes de febrero trabajando como 25 nodos, y ahora estamos terminando la evaluación del trabajo, que es la evaluación más bien cuanti, con unas entrevistas que complementan todo el trabajo del nodo, también nosotros como INAES, para detectar qué podemos mejorar, y eso nos hace ya trabajar una etapa 2. Etapa 2 me refiero, estos nodes que van a quedar después de trabajo de 6 meses, vamos a trabajar específicamente con ellos ya trabajo territorial muy fuerte, el INAES va a ser un acompañante permanente y vamos a abrir otra convocatoria de nodos de impulso a la economía social, que la idea es que pasen este mismo trabajo como propedéutico de trabajar 6 meses para luego ya entrar a un proyecto más específico con el INAES. Un poco de las lógicas que nos hemos dado cuenta a través de estos 6 meses es que muchos nodes terminan profesionalizándose o teniendo una vocación ya de por sí en su quehacer, ¿no? Que creo que queda muy claro, por ejemplo, con el nodes que trabaja en la Secretaría de Cultura, que es que su vocación, su quehacer está enfocado en el tema de cooperativas culturales, ¿no? Entonces ahí tenemos una acción muy clara que se complementa con otra de investigación, fortalecimiento y todo, pero con un eje transversal muy fuerte que es el tema cultural. No, nosotros desde INAES nos importa eso para ver cómo fortalecer pues, ese trabajo de las cooperativas culturales, pero también irlo elevando hacia otros espacios, ¿no? Y en el Nodes Vida y Saberes, que quien está encargado es el Politécnico Nacional, tienen un tema de fortalecimiento muy fuerte a las cooperativas
pero otro que es del tema de las cooperativas de cuidado, ¿no? O sea, que ya también ahí va profesionalizarnos en estos dos temas que nos interesa más bien decir, bueno, pues ya hay que profesionalizarnos más bien que trabajar en un tema más amplio, poder tener características específicas de cada uno de los nodes, ¿no? Entonces, de los nodes que quedarán, que yo creo que serán más o menos como unos 16, 17 nodes, casi todos tienen alguna como que terminaron trabajando hacia algún tema. Entonces, lo que naturalmente está pasando es que los nodos terminan con algunas temáticas específicas de trabajo, ¿no? Entonces, con eso yo les plantearía un poco la idea de los nodos, que es un proyecto que estamos trabajando. Aquí ya vemos varios nodos con el del ITESO, que pues más bien nos está aglutinando acá, y que es una estrategia que va a seguir creciendo desde el INAES, y que con los nodos que ya pasaron vamos a tener un trabajo más bien de alianzas estratégicas y trabajo, ¿no? Ya con eso dejo ahí que Estela ya nos vaya indicando. Muy bien, gracias, Carlos. No sé si Igor y Juan quieran agregar algo más del tema. Yo solamente, bueno, comentaría que, bueno, desde el ITESO, nuestro enfoque es más que nada el emprendimiento y el desarrollo de nuevos emprendedores cooperativos en el trabajo con jóvenes, más que nada en zona urbana. Y bueno, pues el enfoque está más bien en la creación de nuevas cooperativas, ¿no? Llevando un poco el tema a la sociedad, a las comunidades, ¿no? Por las alianzas que nosotros tenemos como ITESO, que es con las colmenas de Zapopan, y bueno, en este caso nuestra cooperativa, que es la parte, la OCE que nos acompaña, es una caja popular. Y bueno, Igor y Juan, no sé si quisieran complementar algo más, ya para pasar a las preguntitas que he estado recabando del chat, que han estado haciendo, brevemente, si quisieran complementar algo. Sí, qué bueno que sale el tema de los nodos, específicamente. Y bueno, aprovecho para saludar a mis compañeros del nodo que están conectados, que han estado al pendiente de la charla. En el caso de la Ciudad de México, bueno, Nodo Cultura, participamos Secretaría de Cultura, están 5 cooperativas que, bueno, pues tienen esta afinidad de ser cooperativa cultural. Está la cooperativa Fotosíntesis, CDMX Noticias, Orfuan, y está colectiva Añil. Y bueno, pues por parte de la academia está la unidad de la UAM Iztapalapa y la UAM Azcapotzalco. Y bueno, pues nosotros nos aglutinamos así. Ahora, nosotros como nodo estamos pensando en la importancia de divulgar este modelo de economía social y solidaria en las aulas universitarias, que es el proyecto que tenemos para este año. Es decir, acercarnos con aquellos agentes que pueden contribuir a la cultura, ¿no? Y que no necesariamente son artistas o creadores, ¿no? Pensemos en administradores, pensemos en abogados, pensemos en... Es decir, aquellas personas que tienen alguna habilidad o que su profesión a lo mejor directamente no está vinculada, pero que sí puede contribuir al tema cultural, ¿no? Es como que esa es la reflexión al tema de los nodes. Veo la pregunta de quién financia los nodes. Pues es una figura honorífica, o sea, nosotros lo financiamos, es decir, Secretaría de Cultura pone los recursos que tiene disponibles, las cooperativas ponen en nuestro caso, por ejemplo, una de las cooperativas es quien provee la sede, ellos nos facilitan un aula, nos facilitan las condiciones básicas para sostener las reuniones y bueno, algunas cosas, ¿no? Principalmente, pues es la fuerza de trabajo, es decir, en las asambleas es como decidimos qué queremos hacer y nos organizamos y repartimos pues las tareas, ¿no? Ha sido un proceso muy interesante el del, justamente la retroalimentación que dice Carlos, platicábamos sobre cómo los nodos, o sea, cómo se ha generado una identidad que es muy fuerte y muy poderosa. Una institución de gobierno, instituciones académicas y sociedad civil, pues tengamos espacios para plantear temas de política pública o pues, plantearnos una problemática, ¿no? En particular, como bien dice Carlos,
hemos encontrado, con la cual nosotros queremos afinarnos, ¿no? Entonces, ha sido un proceso rico. Evidentemente, el tema del financiamiento, pues, es una gran interrogante para muchos. En nuestro caso, pues, con las cooperativas que, obviamente, si hubiera algún financiamiento, pues, impulsaría mucho más, pero principalmente, pues, tenemos claro que es la idea, el espacio. Ha habido un gran aprendizaje por parte, por ejemplo, de los académicos que están investigando, por supuesto con Igor, nos encontramos seguido y que tenemos también mucha coincidencia. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Ahí está Gabriela Medina, la saludo. Y y bueno, pues eso es lo que podría decirles del nodo. Hay varios proyectos que también poco a poco queremos compartirles. Si nos interesa articularnos como red, con los nodos que ahorita estén activos. Y bueno, y TESO, por supuesto, es un agente importante y nos gustaría conocer más de los otros nodos, ¿no? Y ver, pues, esto, ¿no? ¿Qué intercambios, qué compatibilidad podemos ir detonando, ¿no? Muy bien, gracias Juan. Aquí Carlos, también preguntan si hay una lista de los nodes a nivel, digamos, en general, ¿dónde pueden conseguir la gente, dónde pueden encontrar esa lista de los nodes? Bueno, preguntan algo como muy concreto, ¿cuál es la diferencia entre sociedad cooperativa y forma de organización cooperativa? Dice, ello al existir muchas formas jurídicas. Bueno, igual lo pongo sobre la mesa. Sí. Y también preguntan en general, bueno, tienen como mucha inquietud sobre el tema de cuándo se va a abrir la convocatoria para los próximos nodes. Yo creo que eso más bien sería directamente desde la página del INAES. Ahí podrían estar acercándose para ver las convocatorias. Pero bueno, quisiera escuchar también la parte, bueno, la reflexión de Igor, ¿no? Con respecto a esta experiencia del NODES y de lo que hace, pues, en este caso, ¿no? Con ustedes. Bien, para nosotros ha sido súper interesante la participación en el NODES. Si bien es cierto que nosotros nos hemos dedicado a la formación de organizaciones sociales, cooperativas, ya desde hace 5 o 6 años, el hecho de relacionarnos con las cooperativas, con las uniones de cooperativas, nos ha dado una fortaleza tremenda, pero también una discusión interior a los académicos muy, muy interesante. Les decía, con nosotros están 5 cooperativas y 2 uniones, pero esas 2 uniones son enormes. Entre las dos son más de 300 cooperativas. Entonces, esa relación que tenemos con las uniones y con las cooperativas nos ha ayudado mucho en una discusión interna sobre la economía social y vivir el cooperativismo. Y la verdad, se vuelve muchísimo más los servicios que podemos dar en la actualidad. Porque ahora podemos dar desde servicios de sensibilización hacia el cooperativismo, a la economía social. Los actores que van a dar esos servicios lo viven a diario y luego podemos dar también servicios ya más profesionales, tecnológicos a las cooperativas. Quiero decir bueno, nosotros sí, la verdad nos hemos venido especializando en economía del cuidado y en profesionalización de cooperativas. Y también algo que nos ha ayudado, por ejemplo, son apoyos del CONACYT. Hemos ganado proyectos del CONACYT. Uno de ellos estuvo el año pasado en una relación con la Secretaría de Cultura, precisamente, y con cooperativas de cultura y cooperativas agroecológicas, en donde se apoyaron en donde se les hacía ver la economía social a 300 niños. Entonces, también nos interesan mucho los niños, la economía social en niños y obviamente la educación en estudiantes, porque pues, la mayoría de los actores somos universidades, posgrados, maestrías y doctorados que tenemos relación con líneas de generación de conocimiento relacionadas a la economía social. Entonces,
Bueno, como que esas son nuestras áreas. Pero bien, qué bien que hay muchas preguntas sobre cuándo se abren los nodes. Desde mi punto de vista, a los académicos nos ha ayudado mucho. Y también al gobierno, ¿eh? También a mis compañeros del gobierno les ha ayudado mucho esta interacción que tenemos muy seguido con las cooperativas. Las cooperativas también han dicho lo mismo, pero bueno, ya les tocará a ellos decir de nosotros. Sí, un poco el objetivo de esta sesión era, bueno, que conociéramos esto, ¿no? El tema de los diferentes tipos de cooperativas y retomar esto que decíamos desde un inicio, ¿no? Cooperativas en todo y para todos, ¿no? Los nodes vienen a ser una figura que ahorita pues nos reúnen, ¿no? En un sistema interesante de coparticipación de las tres instancias, de mucho aprendizaje de las tres instancias, en las cuales pues todos nos vemos como complementados, ¿no? Entonces esa parte es muy interesante. Estamos iniciando, recién empezamos en este tema también, tiene poquito que se reunieron los nodes, pero bueno, consideramos que es una figura muy interesante y muy potente. Y la idea de tener este webinar era, bueno, esto, ¿no? Llevarles a ustedes la idea y el tema de que hay muchas cooperativas, de ahí que podemos hacer cooperativas en todas las líneas que se nos ocurra. Es cuestión de ir buscando la manera de poder gestionarlas y hacerlas, ¿no? Y acérquense a los nodes para que también, bueno, puedan desarrollar esos proyectos. No sé si los compañeros Carlos, Juan, Igor quisieran complementar algo más. Si no, creo que hay bastantes preguntas que rondan por lo mismo, muchas inquietudes respecto a nodes. Se las voy a hacer llegar todas a Carlos para ver de qué manera también podemos ir posteando. Síganos en las redes, ahí vamos a ir poniendo la información, ¿no? También sobre las convocatorias. Pero bueno, no sé si quisieran comentar algo más los invitados. Sí. Bueno, creo que... Bueno, rápidamente. Perdón. Sí, Juan, dale. Bueno, vi que había varias preguntas respecto a la Escuela Abierta de Economía Social y Solidaria. Pues es un proyecto que lanzamos desde Secretaría de Cultura para desarrollar habilidades en materia cultural y de economía social y solidaria. Así que si quieren más información, les invito a que revisen las redes sociales de Innovación Cultural, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Allí van a encontrar o tienen un medio de contacto para abastecer su correo que ya les mencioné. Y bueno, pues eso. Gracias, Juan. Si quieres, yo ahí también, ya como de último, en especial, mucha gente creo que preguntó sobre la fecha de apertura de esta como nueva invitación, nueva convocatoria de los nodes. Aún no la tenemos. Yo creo, o sea, por el tema del coronavirus y lo que ha causado, se nos ha complicado sacarla en especial porque sí creemos que es la construcción del nodes, sí es un compromiso fuerte que presencialmente puede ayudar o abonar a que eso pase, ¿no? Pero pues todo dependerá bien de lo que vayan disponiendo la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, si nos alarga un poco más el tiempo de quedarnos en casa, igual vamos avanzando de forma electrónica, pero sí nos gustaría una vez regresando ya como a las actividades normales, ¿no? No tenemos una fecha de lanzamiento, yo espero que sea pronto en julio, agosto, tantito antes, pero bueno. Y la lista de los nodes se va a publicar pronto, yo espero que la otra semana. También andamos adaptándonos a todas las formas de trabajo en casa, entonces no ha sido tan sencillo. Y, y justo nos llegó en toda la evaluación final del proceso de nodes, nos tocó irnos a nuestras casas. Entonces hemos tenido entrevistas virtuales, hemos evaluado todo virtual, no ha sido muy sencillo. Ya casi tenemos seleccionados y evaluados todos los nodes y la idea es que la próxima semana ya se pueda publicar y que cada quien pueda encontrar como el nodes que esté más cerca, pero eso no limita pues las acciones de... No en todos los estados hay nodes, entonces ya que están abriendo la escuela abierta de economía social, aquí los compañeros de cultura, en medios electrónicos, pues ya es un medio también de interacción con los nodes y de ir profesionalizando varias tareas de cada uno, ¿no?
Y ya yo dejaría ahí, más bien, lo único que me gustaría así complementar es el planteamiento que hacía Estela y que yo creo que aquí se fortaleció mucho con los compañeros de cultura y del Poli, que es que la economía social en sí es un proceso pedagógico y de cambio cultural, ¿no? O sea, que mediante la empresa cooperativa propicia mecanismos para una buena vida, para el buen vivir de todas las personas, ¿no? Al final sí es un medio que buscamos para poder tener una mejor calidad de vida y por lo tanto necesitamos generar empresas cooperativas que sean rentables para que nos den esa vida que buscamos. Y esas empresas cooperativas que claramente están en todas las actividades económicas, en todos los niveles, nacional, estatal, local o lo que quiera, y que cualquier actividad que veamos económica o social de organización la podemos hacer mediante el tema cooperativo, ¿no? Pues muchas gracias a la Escuela de Economía Social, a Juan y a Igor por estar aquí. Pues muchas gracias. Antes de terminar, quisiera comentarles entonces que el próximo 13 de mayo tenemos la próxima webinar sobre las cooperativas de impulso empresarial. Va a ser a las 11 de la mañana porque el ponente es español, es el director de SmartBid de España, José Manuel Martínez. Luego tendremos el 20 de mayo, hablaremos sobre un capítulo especial de las cajas, sobre las cooperativas de cajas de ahorro. Y el 27 de mayo también en una colaboración con la Escuela de Mutuales de Argentina vamos a hablar sobre las mutuales, que es otra figura que también creemos que vale muchísimo la pena poner sobre la mesa. Entonces, bueno, lo que sería la del 20 y la del 27, regresamos al horario de la tarde, pero la del 13 de mayo, esténse pendientes, será en la mañana a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, horario de España, ¿sí? Pues les agradezco a todos, Igor, Juan y Carlos, realmente fue un gustazo tenerlos aquí en esta sesión, muy interesante. A todos los que pongan su correo aquí en el chat, les vamos a mandar las presentaciones de los tres, para que se queden tranquilos, con los datos de contacto también para de los tres y los dos nodes, ¿no? Pues, sin más, yo me despediría. Muchísimas gracias a todos.